Durante las últimas horas, Lorena, ayer cuando conocimos del crimen del opositor al gobierno de Ortega aquí en el país, la muerte de don Roberto Samcam, dijimos, eso es grave, que alguien, que un opositor, que un líder de una oposición a un gobierno como el de Ortega sea asesinado, sin que en ese momento hubiera seguridad total de que en efecto había sido un crimen y no un asalto, digo, un crimen directamente contra él y no un asalto. Por quien fuera. Exactamente, porque en principio se dijo eso, ¿verdad? Que había sido un asalto, que el asaltante entró, que le disparó, pero cuando demostraron que tenía más de 8 impactos de bala, eso no era un asalto, iban sin duda alguna a quitarle la vida. Pero lo que decíamos además, Lorena, y es la portada hoy del Diario Extra, dice, Roberto era una voz poderosa, con unas fotografías igualmente poderosas de este hombre, de don Roberto, asesinado aquí en el país. Él fue militar nicaragüense, un opositor férreo al gobierno de Daniel Ortega y de su esposa. En la portada además vienen unas fotografías de su rostro mostrando un libro, un trabajo de él que se llama Ortega simplemente. Y dice además que el repartidor, un falso repartidor, fue quien hizo cometió el crimen, y que además el sicario ingresó por el portón y subió al segundo piso para matarlo ahí en Moravia. Y entonces quedaban, Lorena, muchas preguntas. A propósito, si usted quiere tener el periódico en sus manos, pues simplemente llama al 7070-4205, porque puede leerlo ahí en la casa, 7070-4205. Y decíamos que, pues obviamente queda la pregunta sobre la mesa, que esta mañana la planteábamos con un líder opositor también, es, ¿qué tan seguro es estar en Costa Rica? Un opositor que que sale de su país protegiendo su vida, busca refugio en Costa Rica y aún así sigue corriendo peligro. En la mañana conversábamos con don Enrique Martínez y nos decía que el gobierno de Costa Rica, que si no se toma alguna acción, lo que le queda es abandonar el país. Recientemente nos están entregando un comunicado de prensa de la diputada Montserrat Ruiz, que es parte de la Comisión de Derechos Humanos, en la que solicita convocar en audiencia al director de la DIS, precisamente a don Jorge Torres, para que rinda un informe detallado sobre el protocolo que la DIS aplicó ante la denuncia del señor Samcam por supuestas persecuciones y vigilancias que estaba viviendo. Esto es también información, o este tema llega hasta la Asamblea Legislativa. Don Héctor Mairena es el líder también opositor del régimen de Nicaragua, que está con nosotros en comunicación. Don Héctor, gusto tenerlo. ¿Cómo me le va? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ustedes y a la audiencia. ¿Cuánto lleva usted en Costa Rica? 3 años. 3 años. ¿Por qué salió de Nicaragua? Bueno, hay que recordar que en Nicaragua, particularmente desde el año 2018, se vive un estado de terror. En Nicaragua han sido conculcadas las libertades ciudadanas, las libertades políticas. No solamente ahora, a partir de enero, que hay una nueva constitución política disfrazada como reforma constitucional, sino que desde el 2018, en respuesta a una rebelión cívica ciudadana, el régimen de Ortega y Murillo desató una represión que llevó al asesinato de más de 350 personas, al exilio de decenas de miles. El 12% del total de la población nicaragüense ha salido del 2018 para acá, a la fecha de hoy, muchos de ellos a Costa Rica. Y también hay que recordar que por las cárceles del orteguismo han pasado, si no miles, centenares. En este momento en Nicaragua hay 52 presos políticos, 14 de ellos en condición de desaparecidos. Entonces es una situación en la que no se puede actuar libremente en política, no se puede dar opinión, no hay medio de comunicación impreso en Nicaragua, y los medios de comunicación que existen independientes operan desde el exterior. Ahora, don Héctor, cada vez que hay alguna situación en Nicaragua que se pone más tensa todavía, que se habla de alguna persona desaparecida opositora, por ejemplo, allá,
aquí también, en primer lugar, si ustedes tienen contacto, por ejemplo, entre ustedes que están aquí en Costa Rica, y si para ustedes cómo se pone también la situación, empiezan a estar más alerta o cómo es esa reacción de ustedes. Hay que decir que en Costa Rica, lamentablemente, se ha venido sintiendo cada vez con mayor letalidad la presencia del régimen. Nosotros hemos denunciado en el pasado que en Costa Rica operan células del orteguismo que realizan espionaje y también que promueven acciones de sicariato. En un momento, quien ocupó el cargo de jefe de la embajada, porque no tenía el rango de embajador, que ahora es el canciller de Nicaragua, de nombre Valdrax Jensky, denunciamos que este señor vino a Costa Rica con el fin de fortalecer esas redes de espionaje y de sicariato. Y la muerte el asesinato de Roberto Sancán ayer es el segundo o tercer asesinato que se da de opositores nicaragüenses en territorio costarricense. Además de los dos atentados, el primero el 11 de septiembre del 2021 y el segundo el 10 de enero de este año, que sufrió otro opositor exiliado aquí en Costa Rica, del nombre Joao Maldonado, y que milagrosamente sobrevivió, aunque su esposa está prácticamente impedida de caminar, resultado de los disparos que recibió el 10 de enero de este año. Entonces, la existencia de estas células, la existencia de este espionaje y el sicariato que contrata la dictadura de los Ortega Murillo es lo que llevó ayer al asesinato de Roberto Sancán. Claro. Por supuesto, hay una conmoción en el exilio nicaragüense, hay preocupación, y hemos solicitado respetuosamente al Estado costarricense que desarrolle investigaciones a fondo sobre estos hechos. Claro. Y que capture y castigue a los ejecutores, a los autores materiales, porque bien sabemos que los autores intelectuales están en Nicaragua. Sí, pero entendiendo, don Héctor, que es un momento muy complicado por un asesinato de este tamaño, por el hecho de que pues obviamente le hayan quitado la vida a don Roberto, pues es un momento, digo yo, muy complicado a nivel anímico. Sin embargo, hay una cosa que llama la atención. La acusación, por ejemplo, la que usted está haciendo, que hay un funcionario de la embajada que ustedes están señalando como responsable de un grupo de sicarios, ¿no es aventurado? Digamos, ustedes con qué prueba, porque pues obviamente todos son sospechas, o ustedes han podido demostrarle a las autoridades o a la DIS o a quien sea que en efecto estamos hablando de que aquí hay algo organizado contra ustedes, los opositores. Para escuchar el mensaje, Opa. Se nos fue la conexión con... Pero es telefónica, don ¿verdad? Héctor. Sí, es por teléfono. ¿Y entonces quién entró ahí? La contestadora, no sé qué. ¿Quién sabe qué sería lo que sucedió con don Héctor, con quien estábamos conversando? Uno de los líderes opositores al régimen de Nicaragua, don Héctor Mairena, que nos decía que tiene ya 3 años de estar aquí en Costa Rica, que ha denunciado en reiteradas ocasiones que está esta célula, esta organización también aquí en Costa Rica, pues de una u otra manera dando seguimiento a los líderes opositores. Y bueno, como les decía en la mañana también que conversamos con don Enrique Martínez, él decía que si el gobierno no toma algún tipo de acción, él buscará abandonar el país. Retomamos la conversación ya con don Héctor, y bueno, para ir cerrando, ¿cuál sería su decisión? Nos decía don Enrique en la mañana. Pero no, espera a ver si escuchó mi pregunta. Yo no sé si cuando se nos cortó, don Héctor. Sí. ¿Usted alcanzó a escuchar? Sí, yo estaba respondiéndole. Les decía que en su momento nosotros comunicamos a las autoridades costarricenses los antecedentes de este señor, y además las autoridades costarricenses conocen que en el consulado, bajo la figura de ser diplomático,
hay decenas de nicaragüenses vinculados a los aparatos de inteligencia del ejército y la policía, que entran aquí y están aquí bajo la cobertura de misión diplomática. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, que Roberto Sancán había denunciado hace algunas semanas, ¿verdad? La existencia de estos grupos. Muy bien, ahora sí, Lorena, qué pena. Sí, al final. sí, tranquilidad. Nada más, ya para ir cerrando y en 30 segunditos que nos quedan, don Héctor, agradecerle más bien su tiempo. ¿Cuál sería su decisión? ¿Ha reconsiderado quizás en estas últimas horas dejar Costa Rica, buscar otra opción? ¿Cuál sería? Nosotros nos quedamos desde donde podamos seguir librando la lucha contra la dictadura de los Ortega Murillo. Muy bien, don Héctor, le agradecemos mucho y mucha suerte con